Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14 nos va a narrar un episodio donde Abraham, el gran rescate que hace Abraham de su sobrino Lot. Vamos a leer los versículos 14 al 16, comenzamos la predicación. Dice la palabra del Señor. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Oba al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Oremos. Soberano Señor, muchas gracias por tu misericordia, que estamos en este momento en disposición de escuchar la predicación de tu palabra. Oh Dios, ayúdanos por favor. Tu gracia es lo que necesitamos para iluminar tu verdad en nuestras almas. En tu bondad lo pedimos y lo suplicamos. En Cristo Jesús. Amén. En nuestra serie consecutiva de Génesis estamos en una sección hablando de la vida del patriarca Abraham. Sabemos la importancia que tiene para la fe cristiana, obviamente, este personaje en las Escrituras. Se le conoce, obviamente, por ese gran título, el padre de la fe. Ahora, desde que comenzamos la serie en su vida, en Génesis 12, hemos entendido que Abraham no fue el padre de la fe desde el principio, que más bien tuvo una fe verdadera, pero pequeña, incipiente, y que Dios a través de diversas pruebas la fue llevando a madurez. E igual va a suceder con todos nosotros. Desde el capítulo 12 se nos dijo que Dios lo llamó para que abandonara su parentela, su tierra de nacimiento y fuera a una tierra que no conocía. Abraham obedeció, no perfectamente en todos los detalles, pero al final de cuentas salió y llegó. Después supimos de cuando llegó esa prueba de la hambruna en la tierra de Canaán, que descendió a Egipto. Y vimos los tristes episodios de lo que ocurrió en su vida en Egipto en ese tiempo. Luego vemos que Dios hace que vuelva a la tierra de Canaán y surgen otras dificultades ahora con las posesiones que tiene y con las posesiones que tiene su sobrino Lot. Ahora la tierra es muy pequeña para las posesiones de él, muy pequeña para las posesiones de Lot y también del cananeo que vive en las tierras. Pero entonces, esa última parte la vimos la semana pasada. Abraham está siendo trabajado en su fe, trabajado en su confianza a Dios. Pero vemos que su fe va en aumento. ¿Cómo sabemos que va en aumento? Precisamente por la narración que nos toca el día de hoy. Vamos a ver ese gran rescate que hace Abraham por su sobrino Lot. La palabra clave en toda esta narración, la voy a remarcar varias veces para que la tenga en mente, es rescate. Rescate o salvación. Esa es la palabra clave de toda esta narración. Vamos a verlo en 3 puntos, bien sencillo para poderlo recordar. El primero, vamos a ver los eventos preliminares para ese rescate. Una nueva prueba que viene a la vida de Abraham. Versículos 1 al 7. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Lazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semebé, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot, Kernaim, a los susitas en Am, a los semitas en Sabe Kiriataim y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasezontamar. Un conflicto nuevo surge en la vida de Abraham. Ya no es la escasez de alimentos, tampoco es la pequeñez de la tierra. Ahora se trata de un conflicto militar internacional.
Son 4 reyes de la región llamada Mesopotamia. Recuerden, Mesopotamia es la región de donde es originario Abraham. Mesopotamia, el término significa tierra regada por ríos, una tierra que está rodeada por el río Éufrates y el Tigris. Son reyes muy poderosos, son de hecho los más poderosos del momento. En ese momento son los que tienen mayor territorio y también la tecnología, la ciencia y el poderío militar. Moisés nos narra la confederación de esos 4 reinos poderosos. Él nombra primero a Amrafel, rey de Sinar. Sinar, recuerden que es Sumeria. Se conoce en la historia universal que Sumeria es el conocimiento de las primeras civilizaciones de la humanidad que se tiene. La mayor tecnología, todo está allí en Sumeria. Sumeria vino en el tiempo a convertirse luego en Babilonia. También conocemos bien a Babilonia en la historia bíblica. Y en la actualidad, esa región ahorita es conocida por el país de Irak. También Moisés menciona al segundo rey, a Arioc, rey de Elazar. Menciona a un tercero que se llama Kedorlaomer. Kedorlaomer significa siervo de Lágomer. De Lágamer. Lágamer es una divinidad sumeria. Incluso hay autores que dicen que este es Hammurabi, que es el rey de Sumeria que se conoce más en la historia universal. Este Kedorlaomer es rey de Elam. Ese nombre era con el que se conocía lo que hoy es Irán. Por eso es la región norte de Mesopotamia. Y el último que menciona Moisés es Tidal, el rey de Goín. Goín es la palabra hebrea para hablar de gentiles o muchedumbre de gente o mucha gente, gentío. Entonces tenemos a unos reyes que ocupan un vasto territorio y que tienen a su servicio o son reyes de mucha gente. Tanto que este Tidal era rey de mucha gente. Tidal y Arioc, el que nombré el segundo, son pueblos que conformaron luego lo que se conoce hoy como Turquía. Una confederación muy poderosa, muy potente. Son los amos de todo para el momento. Moisés nos dice que estos 4 reyes superpoderosos hicieron una guerra contra 5 que obviamente son mucho más pequeños. Los 5 reyes con quien ellos vienen a aplastar son, el primero es el rey de Sodoma. Usted conoce o conocemos bien lo que es Sodoma y Gomorra. Este rey se llama Bera. Y tal es la imagen de Sodoma que Bera significa ser malvado. El otro rey es Birsa. Birsa significa ser perverso. Tremenda unión, ¿verdad? Malvado y perverso. Sodoma y Gomorra. Sinab significa Dios. Recuerden que Sin significa Dios de la luna. Y Sinab, esa conjunción significa el Dios de la luna es mi padre. Ese es el rey de Adma. Semebel, rey de Saboín y el rey de Bela. 5 naciones más pequeñas, pero que se cansaron de pagar tributo a estos 4 imperios gigantescos y se rebelaron. En el versículo 2, versículo 3, se nos dice que hubo una reunión en lo que hoy conocemos como el Mar Muerto. Esos 4 reyes que mencionamos al principio, de los 4 del imperio de la parte norte de Mesopotamia, se ve que tenían tratados de vasallaje sobre estos 5 inferiores. El tratado de vasallaje, simplemente también los historiadores reconocen que en antigüedad los imperios más fuertes simplemente gobernaban o colonizaban a los ciudades-estados más pequeños y les ponían un impuesto. Para la mente moderna, hace años salió una película que se llama 300, que habla acerca de la guerra de los 300 espartanos contra el imperio persa. Al inicio de la película hay un momento donde Leónidas, el rey de los espartanos, está hablando con el mensajero de Persia. Y el mensajero de Persia le ofrece, mira, lo que queremos es agua, queremos esto, queremos un impuesto y nosotros los protegemos. Ay, ¿qué pasa si no les doy eso? Si no me gustan los acuerdos, bueno, venimos y los aplastamos y se mueren todos. Lo vamos a tomar igual. Entonces, así era el tratado de vasallaje. ¿Qué sucede? La Biblia nos enseña, Moisés nos enseña, que por 13 años o que por 12 años, estos 5 ciudades-estados más pequeños
habían sido avasallados por estos del norte, imperios grandes que tenían, pero que en el año 13 no aguantaron más y se rebelaron y no quisieron pagar más el tributo. ¿Qué produjo eso? Que en el año 14 Kedorlaomer, el rey más importante de estos, dijeron vamos y los aplastamos. No aceptaban la rebelión. La pregunta, ¿por qué el Espíritu Santo nos pone esto? ¿Por qué deja? Bueno, porque como vemos o como leímos, en medio de toda esa guerra, ¿quién está? Lot. ¿Y quién es Lot? La semana pasada, ¿verdad? Con todo y la torpeza y los errores, las decisiones equivocadas que tuvo, es un elegido, es un justo, es un santo. Por lo tanto, tiene mucho que ver. Y también, donde precisamente estos 4 reyes poderosos hacen un acampamento o acampan, es en Parán, en el desierto de Parán. Y el desierto de Parán está justo pegado al sur de Palestina, en el Negev. ¿Y quién está en el Negev? Al último que dejamos en el Negev fue a Abraham, quien tiene las promesas de Dios. Entonces tenemos que Dios está llevando u orquestando en su providencia todas estas cosas y hay pueblo de él en medio de esta guerra internacional. Un principio, una verdad que nos enseña la Biblia, para que también lo tenga en cuenta. En la historia de la redención, a Dios le place usar países, imperios, reyes más poderosos para castigar y traer juicio sobre otros pueblos inferiores. Eso lo hizo inclusive a Israel. En el Antiguo Testamento Dios llama a Ciro su siervo, el rey persa, a Nabucodonosor, el rey babilónico antes de ellos, y castiga a Israel en guerra. Y en otro momento usa a Israel para castigar a otros. Eso nos enseña algo en la providencia del mundo y el universo de Dios. En la providencia Dios inicia las guerras y las termina cuando Él quiere. Y en medio de todo, aunque estos actores secundarios, vamos a decirlo, no lo hacen ni por Dios, ni conociendo a Dios, ni haciendo la voluntad de Dios, Dios dice, ellos hacen lo que yo quiero. Eso para que, por ejemplo, hoy en el siglo XXI, este año, pues oímos de muchas guerras. En todo, hermano, Dios las inicia en su providencia y Dios las finaliza. Tenga paz. Pero más importante, Abraham y Lot están en medio de todo eso. Dios los va a proteger. Dios los va a proteger. Eso como un paréntesis, vamos a continuar. Los hechos son entonces que estos imperios, 4 imperios, no soportan la rebelión y descienden y van a aplastar a los 5 vasallos. Ahora, los versículos 4 al 7 nos dicen que en el camino hay otros pueblos. Y Moisés deja saber esto para que comprendamos el poderío militar que tiene. Por ejemplo, versículo 4 dice, versículo 5, en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, los otros 3, y derrotaron a los refaítas en Astarot, Carnaín. Ahora, estos no son ni los 5 con los que vienen a avasallar, sino que están en el camino. Derrotan a los refaítas, a los susitas en Am, a los gemitas en Sabequiretaín, a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Volvieron y vinieron a Mispa, que es Cade, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasezón Tamar. Aquí están los 4 reyes del norte, los 5 que van a castigar están por aquí, ellos vienen, se consiguen a unos pueblos por aquí, también nos los echamos. Y dicen, los devastaron. Todo eso no es solamente casual. Todas estas palabras, el emita, el refaíta, en Deuteronomio dice que eran gigantes, hijos de Anak. Pero en medio de todo eso, Dios está trayendo juicio hacia ellos también. Y los está aplastando. Aparte que están más cerca de Abraham. Dios orquesta todo para el cuidado de su pueblo. Pero lo que nos dice esto también es el poderío militar de estos
de estos confederados del norte. Vienen con todo y aplastan a quien se dice devastaron a los amalecitas. Y vienen por los otros 5 que se rebelaron. Kedorlaomer y sus aliados toman lo que en Números capítulo 20, versículo 17, Moisés llama el camino real. Curiosamente, también es la ruta que transitó Israel 500 años después para llegar hacia la tierra de Palestina. Los cuatro confederados, en su camino, derrotan a todo lo que se le atravesó, así lo dice el versículo 5. Llegan entonces hasta la parte sur de la llanura de Parán, llegando así entonces al Negev, y ahí está Abraham. Estas confederaciones toman todas las rutas comerciales entre Mesopotamia y Egipto, entre el Éufrates y el Nilo. Y como vemos, han aplastado a todo lo que se le atravesó. ¿Qué esperanza tienen estos 5 reyes? Son muy poderosos. Vienen, los van a aplastar. De hecho, la historia dice que los destruyeron a todos. Son gente que no tiene escapatoria. Son gente que simplemente se les ha sentenciado el fin para ellos. ¿Sí, hermano? Ese es el primer punto. Dijimos que eran 3. Esos son la situación internacional en la que ahora la vida de Abraham se ve. Veamos el segundo. La razón para el rescate, la respuesta de Abraham acerca de esto. Versículo 8 al 12. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Crónicas de una muerte anunciada. Versículo 9. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Amrafel, rey de Sinar, y Arió, rey de Lazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Eso se debe leer. Algunos de los quienes, de los de Sodoma y de Gomorra, de los 5 confederados rebeldes que los están aplastando, se prefirieron tirar un pozo que seguir siendo matados por estos poderosos y algunos se tuvieron que ir hacia el monte. Recuerden que huir en una guerra es sinónimo en toda la Biblia de derrota aplastante y humillante. Los están devorando totalmente. Versículo 11. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Entonces, recordemos esto siempre, hermano. Moisés no está dando una clase de historia meramente conocer datos, nombres extraños y cosas que uno no va a recordar en el futuro y que uno se va a preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Tiene un propósito. Él está enseñando a israelitas que van a entrar a la tierra de Canaán. Les enseña entonces que en medio de toda esta coalición de los de Mesopotamia y que ganaron y que aplastaron a las rebeldes y que se llevaron todo lo que estaba a su paso, se llevaron ¿a quién? A Lot. ¿Y quién es Lot? Un justo torpe, tonto, pero al final de cuentas justo y un elegido de Dios. La pregunta que surge es, ¿por qué Lot está ahí? Sabemos que por la ambición, en el capítulo anterior que vimos, Lot vio la llanura de Sinar, la de Sumeria, y fue poniendo sus tiendas, dice Moisés, cerca de Sodoma. Han pasado 14 años y Lot está metido en Sodoma. Seguro Lot se enriqueció muchísimo durante 14 años, muchísimo. Pero así como lo ganó todo, lo perdió todo también. Las riquezas mala vida realmente nunca darán la paz que tú crees que te van a dar. 14 años vivió Lot con ellos. Se ha amalgamado tanto
que los reyes del norte no diferenciaron que Lot no era un sodomita, ni su familia. Se llevaron todo. El estilo de vida de Lot simplemente revelaba que él era o se parecía bastante a los sodomitas. Continúa el pasaje diciéndonos que un mensajero escapa de toda esa masacre y le anuncia, versículo 12, versículo 13, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Moisés destaca la procedencia de Abraham. ¿Y por qué? Porque está hablando de procedencia de cada uno. Y aquí notifica, así de como Lot parece un sodomita, Abraham no se parece en nada a ninguno de ellos. Y que estos pueblos están muy cerca de él, pero Abraham no se identifica con ninguno. Abraham es el hebreo. Él está tratando de remarcar la diferencia. Al hablar del hebreo, le está hablando que es un hijo de Eber. Eber significa el que cruza el río, el que está al otro lado del río. Pero además de eso, Eber es hijo de Sem. Y Sem es el hijo que Noé bendijo. Acuérdense que siempre tenemos que verlo en su contexto completo. Esto entonces hace que la historia es totalmente relevante tanto para Israel, a quien le está escribiendo Moisés, como para nosotros hoy. Una cuestión de un conflicto internacional, Dios está controlando las cosas, pero sobre todo cuidando y guardando a su pueblo. Abraham y Lot eran parte de su pueblo. Vimos el segundo punto, el rescate, la respuesta. En tercer y último lugar, veamos la ejecución del rescate. Versículo 3, versículos 14 al 16. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. La mención de armar a sus criados señala que esas personas habían sido preparados desde que nacieron a la guerra. Recuerden que Abraham es un nómada, está recorriendo toda la tierra de Palestina, aparte que viene desde Ur, y obviamente los peligros que se corren en esa época y en esa vida, usted tenía que tener protección con los vándalos y las naciones alrededor. Abraham está preparado para la guerra, va, y por supuesto la Biblia dice que al final terminó liberando a Lot y a toda la gente que estos 4 reyes poderosísimos habían conquistado, aplastado, robado y todo eso. Abraham con sus siervos recorrieron aproximadamente 240 kilómetros. Y luego que llegaron, cuando los persiguieron hasta el norte de Damasco, recorrieron 90 kilómetros más. No sé si ya se ha dado cuenta, pero hay una gran diferencia entre este Abraham y el Abraham del capítulo 12. El que, imaginándose que probablemente me van a matar porque tú eres muy bonita, hablando de la esposa, ahora está arriesgándose para salvar a su sobrino. Hay un gran contraste entre el Abraham después de 14 años, al cual Dios le ha estado trabajando la fe. Por eso es una fe que va en aumento. El Abraham del capítulo 12 pudo haber dicho algo así. Bueno, Dios es soberano. Y si Lot se tiene que morir, bueno, eso se lo buscó él. Eso no es problema mío. Pudo haber dicho otra cosa como, ese es el juicio de Dios sobre Lot. Por avaro se fue hasta Sodoma. Ah, mira lo que tiene. Sigue pues. Pudo haber dicho algo como, llegaron al sur de la tierra. Si me pongo a hacer alboroto, capaz y después vienen por mí. Mejor me quedo quieto y tranquilo. Un Abraham práctico y pragmático, ¿se recuerdan? Ese es el Abraham del capítulo 2.
Pero Moisés nos dice que este Abraham es muy diferente. Es uno que actúa, es un hombre de fe más madura y eso lo hace más valiente en la vida. La fe que madura, la fe que va creciendo en aumento, lo hace a una persona más valiente en la vida. Permítame decirle esto con toda propiedad, hermano. La razón por la cual caemos en mucha ansiedad, temores y miedos se debe a que su fe es muy incipiente. No madura. Sigue siendo la misma persona infantil de siempre. Un autor escribió, el hombre de fe es un hombre realista, no un cobarde pasivo, no un incapaz de liderar. Cuando la crisis llega, él saca nuevas fuerzas de Dios y persigue la victoria. Amén. Amén. Ahora, hemos visto los tres puntos en cuanto al acontecimiento histórico. Ahora, Moisés no tiene la intención de narrar historia y yo tampoco. Moisés tiene una intención de darle una lección a quién, primeramente, a su audiencia original, que está leyendo esto 500 años después de ese acontecimiento, pero que está en una situación actual. Ellos van a entrar a Canaán. En la historia bíblica, nosotros sabemos que Lot, en el capítulo 19 más adelante, tiene dos hijas. Pero él tiene ya 2 hijas y de esas hijas le nacen unos hijos. Uno es Moab, padre de los moabitas. El segundo es Benami, que es el padre de los amonitas. Mientras Israel, ahora a los que le está escribiendo Moisés, 500 años después de todo lo que acabamos de ver, va entonces hacia la tierra prometida. Ellos se van a encontrar muchos pueblos. Entre ellos se consiguen a los pueblos de los moabitas y a los de los amonitas. ¿Y quiénes son los amonitas y quiénes son los moabitas? Hijos de Lot, el pariente de Abraham. Pero ahora esos dos pueblos están siendo oprimidos por otros reinos más poderosos. Dios encomienda a Moisés a usar este pasado para que le enseñe a los israelitas, así como Abraham liberó a Lot, ustedes ahora van a liberar a sus parientes, Moab y los amonitas. Eso es lo que enseña Moisés a Israel. Deuteronomio capítulo 2. Deuteronomio capítulo 2. Versículo 9. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de ¿quién? De Lot. Versículo 19. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Y capítulo 2 del mismo Deuteronomio, versículo 37 dice, solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni al lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Aquí Moisés le está hablando a la segunda generación. Deuteronomio es la repetición de la ley. Recuerden que la primera había muerto en el desierto, van a entrar y él está haciendo un recuento de todo lo que ha estado sucediendo en los últimos 40 años. Y les dice, nosotros no tocamos el territorio de Moab ni de los amonitas porque Dios lo prohibió. ¿Por qué? Porque ellos son los hijos de Lot y Lot es pariente de Abraham. Ahora, en esto que está haciendo Moisés en Deuteronomio 2, está recontando lo que había sucedido unos años antes, que nos narra Números capítulo 21, que nos dice por qué Dios mandó a destruir al amorreo que estaba al lado de los amonitas y de los moabitas. Números capítulo 21.
Números 21, versículo 21. Dice: entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos. Recuerden, el camino de los acontecimientos de hace 500 años. Hasta que pasemos tu territorio. Versículo 23. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a Jahaza y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Amón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas. ¿Y por qué hizo eso Dios, hermanos, con Israel? Versículo 26. Porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. ¿Qué fue lo que trajo Dios sobre Sehón? El rey que había aplastado, robado a los moabitas. Yo los voy a vengar. Dios comisiona a Israel para que libere a Moab y más adelante luego libera a los amonitas. ¿Qué está haciendo Moisés con todo esto? ¿Cuál es el punto de toda la historia de narrarnos todo esto, hermano? ¿Cuál es la palabra clave? Rescate, rescate o salvación. Moisés entonces trae una historia de hace 500 años y les dice: Abraham rescató a Lot, a su pariente. El contraste está con Caín. Abraham es hijo de la mujer, Caín hijo de la serpiente. ¿Qué dijo Caín cuando Dios le preguntó: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Yo soy acaso guarda de mi hermano? No me interesa. Por eso es un hijo de la serpiente. Pero Abraham oye que su pariente está cautivado por enemigos. ¿Y qué hace Abraham ahora? Con la fe madura, va y lo rescate. Palabra clave: rescate. ¿Qué nos está diciendo Moisés? Abraham rescata a Lot. Israel, hijo de Abraham, debe rescatar a Moab y a Amón, hijos de Lot. Sí, hermanos, les está enseñando eso. La guerra, le dije, las guerras en la providencia divina las utiliza Dios para traer juicios sobre las personas, sobre aquellos que han pecado delante de Dios. Antes de continuar, voy a hacer un breve paréntesis. Porque hoy en día escuchamos de guerra. Tenemos la de muchas que hemos escuchado: Rusia, Ucrania, Israel hace poco, porque creo que ya hay alto al fuego con Irán. Y usted va a decir: por eso es que debemos orar por Israel, o están haciendo juicio. Eso que está pasando hoy, en un sentido, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. El Israel de hoy no es el pueblo de Dios. No lo es. La Biblia enseña claramente que el pueblo de Dios es la iglesia, compuesta por israelíes, iraníes, iraquíes, que creen en Jesucristo. Venezolanos, colombianos, cubanos, chinos, de toda la gente que crea en Jesucristo. Ahora, sí tiene que ver con nosotros y con nuestro Dios la guerra de hoy, porque en su providencia Dios juzga a las naciones. ¿Y qué pasa con el pueblo de Dios que está en Irán y el pueblo de Dios que está en Israel? Los que creen, acuérdense. Dios los va a proteger, como a Abraham y como a Lot. Que inclusive, si en medio de estos conflictos murieran, el evangelio, el poderoso evangelio de Jesucristo dice: ni la muerte nos puede separar de Dios. Están protegidos. El pueblo de Dios siempre estará protegido de toda lengua y de toda nación que haya creído en Jesucristo como su Salvador. Eso no es mi punto solamente. Rápidamente, Gálatas lo dice. Pablo nos lo explica. Gálatas capítulo 3, versículo 6, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe son ¿qué? Esos son hijos de Abraham.
¿Quiénes son los hijos de Abraham según Pablo? Los que son de la fe. El Israel de hoy que no tenga fe en Jesucristo no es pueblo de Dios. Me estoy explicando, hermano. Esto es para que no se vaya su mente a estar interpretando las cosas hoy. El reloj profético, como anda mucha gente, eso no tiene nada que ver con el reloj profético de Dios. Dios en su soberanía ejerce juicio. Sigue diciendo el versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos, ¿con quién? Con el creyente Abraham. Las promesas de Dios en el Antiguo Testamento a Abraham, a Israel, son bendecidos ¿en quiénes? Los creyentes. Dios no tiene ningún pacto ni ningún compromiso con el Israel actual. Dios tiene un compromiso y un pacto con su iglesia. Es más, capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente que son, sois. ¿Y qué? ¿Quiénes son los herederos de las promesas? Los que están en Cristo. Sea de la nación que sea, de la lengua que sea, si está en Cristo, es heredero de las promesas de Abraham. ¿Sí, hermano? Cierro el gran paréntesis. Continuamos con nuestra historia. Entonces venimos a nuestra historia donde, ¿cuál es la palabra clave? Rescate. Abraham o salvación. Abraham rescata a Lot. Israel, hijo de Abraham, rescata a Moab y Amonita, hijos de Lot. Eso es todo. ¿Dónde está Jesucristo en la narración? La Biblia dice que Él vino en rescate por muchos. Ahora, hermano, el Señor Jesucristo rescata no a personas tan malas como Lot, ¿verdad? No, y no a personas tan perversas como los sodomitas. ¿Quiénes aprovecharon ese gran rescate que hizo Abraham? Hasta los sodomitas fueron rescatados. Es obvio entonces que en esta historia Abraham es un tipo de Cristo que va al rescate de personas que no se pudieron rescatar por sí mismas. Que más adelante Israel es un tipo de Cristo que rescata a personas que no se pueden salvar por sí mismas. Pero estos son rescatadores en minúsculo para enseñarnos que el Señor Jesucristo es el Salvador de personas que no se pueden salvar por sí mismas. El texto nos enseña el gran rescate que hace nuestro Salvador. Nosotros también estamos en la narración. No se haga el loco. Nosotros somos Lot y somos los sodomitas. Incapaces de rescatarse por sí mismos, salvados y rescatados por pura gracia, hermano. No somos mejores que ellos, ni tampoco menos pecadores que ellos, sino objetos de la gracia de Dios y de nuestro gran Salvador, que vino a dar su vida en rescate por muchos. Él es el Salvador. El rescate de Abraham es ejemplar. En detrimento de él arriesgó su propia seguridad, sus propiedades, su familia, pero fue y rescató a personas oprimidas e indefensas. Pero no fue perfecto, porque aunque rescató al rey de Sodoma, unos capítulos después vamos a ver que Dios va a destruir a Sodoma y a Gomorra porque no les valió nada las misericordias que Dios le dio antes. Por cierto, cuando oiga le digan, pero ese Dios tan malo que terminó con 2 países. Dios se les dio a conocer de antes y los rescató. Conocieron a Abraham, conocieron todo lo que sucedía. Dios les estaba dando misericordia, pero eran perversos y eran malvados.
y no se quisieron arrepentir de su mal. Llegó el juicio de Dios sobre ellos. Pero así entonces la insensatez del hombre y la misericordia de Dios. Sodoma y Gomorra conocieron de Dios mucho antes de ser juzgados. Lamentablemente hicieron caso omiso. Pero mire la misericordia de nuestro Dios. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Versículo 21 al 28 dicen: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer, ¿qué, hermano? ¿Una mujer qué? Y estos no fueron los que Dios mandó a exterminar, porque tenían una maldición. Sí, porque sin Cristo están malditos. Pero la bendición de Cristo Jesús, Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones, inclusive los cananeos. Vio una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada de aquella hora. Él es el gran Salvador, aún de los que no se lo merecen. Él es el gran rescatador y misericordioso Salvador. Ese es nuestro Señor. Eso nos enseña este episodio, el gran rescate que obra Dios siempre a través de su instrumento. De una forma con Abraham, con Israel, pero al final de cuentas mostrarnos a nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Abraham con 318 hombres. ¿Contra quién es el ejército poderosísimo de Mesopotamia del norte? Abraham arriesgando su vida. Jesucristo dando su vida por su pueblo. Pero no solamente, hermanos, se nos enseña el gran rescate que hizo nuestro gran Dios por nosotros. También el episodio nos enseña que no solamente Dios nos salva de nosotros mismos, de nuestros enemigos, del diablo, del pecado, de la ira divina, pero también nos quiere usar como instrumentos en su mano para ser portadores del rescate que Él quiere hacer con otros. La Biblia dice que la palabra de reconciliación se nos fue dada a nosotros, para que también le anunciemos a otros reconciliados con Dios. En Hechos capítulo 8, versículos 26 al 40, se menciona uno de esos hermosos momentos. Está Felipe en el desierto y viene allí una caravana de la reina de Candace, que es el eunuco etíope, de Etiopía. ¿De dónde vienen los etíopes, hermano? Ellos vienen de Cus. Génesis capítulo 10. ¿Quién es Cus? El primer hijo de Canaán. El primer hijo de Can, a quien maldijo Noé. Está ese hombre con el libro de Isaías, que está leyendo Isaías 53. El Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate al carro, y lo ve leyendo el pasaje que leía: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció su boca. Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y la pregunta que debe retumbar en nuestra alma: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Dice Lucas: comenzando desde esa escritura y por todos los profetas, les anunció el evangelio de Jesús.
Dios rescatando a pueblo que tenía maldición. Porque todos los pueblos sin Cristo están bajo la ira divina. Pero en Cristo mostrándole misericordia, salvación y rescate. Usando un instrumento. Como usó a Abraham, como usó a Israel y como quiere usarte a ti. Hermanos, comprende cuál es tu lugar en este mundo. Lo que pasa es que a veces nos parecemos más a Lot, que cuando le miras su vida, no ves ninguna diferencia con los sodomitas. Quien más bien por su avaricia, su ambición, su mundanalidad, su necedad, su vida infantil, es un mundano más. Un mundano más que es ineficaz, tan inútil, que nunca ganó un alma para Dios. Porque después Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra. Abraham intercede y le dice, pero Señor, si hay 5 justos la va a destruir. Sí, Abraham, si hay 5 no la destruyo. Lot tenía 14 años viviendo ahí y fue incapaz de ni siquiera ganar ni a su esposa. Porque su esposa fue juzgada con Sodoma y Gomorra. Incapaz de salvar a sus 2 hijas porque eran tan sodomitas como los habitantes de Sodoma. Hermanos, no eres un instrumento eficaz en las manos del Señor porque somos tan incompetentes, ineficaces, inmaduros, mundanos como Lot. Incapaz de inclusive poder ganarle el alma de la que vive al lado de él o del que vive al lado de él. Abraham es un hombre de fe fuerte. ¿Sabe qué necesitas por fin para madurar? Comparte el evangelio. Su vida va a cambiar, sus oraciones, todo. Pero ¿sabe por qué usted no puede compartir el evangelio? Porque tú eres como Lot, o somos como Lot. No hay diferencia entre un sodomita y nosotros. Tu familia pudiera reconocer la diferencia, ¿no? Tus vecinos, tus empleados, si tienes empleados, o la gente que te conoce, los compañeros de trabajo, tus jefes. ¿Pudieras tú ser un instrumento de rescate útil en las manos del Señor? ¿Por qué no madura? Porque lamentablemente ambicioso, materialista, mundano, todo lo que era Lot. Como me dijo Luis hace un ratico, Lot es un ejemplo del mal ejemplo que no debemos ser. Dios te quiere como instrumento útil, hermano, en sus manos. No solo debemos contemplar el gran rescate que hace nuestro Salvador, también quiere que seamos instrumentos para rescatar a otros. Amén. Y no necesariamente yendo a una confederación militar para hacer guerra como la que sabemos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El evangelio poderoso de Jesucristo para liberar del pecado y de la ira divina a quienes están cautivos a voluntad del diablo. Hermano, ¿cómo es su vida? Llevando consecuencias como Lot. ¿Qué dice la gente que te conoce? Ser una persona que realmente no hay ni una diferencia. Un sodomita más. Qué lástima. Qué lástima. Las consecuencias en esa vida son gravísimas. Más adelante las seguiremos viendo. Inútiles. Lamentablemente siendo destruidas. Su familia siendo destruida. Pero Dios quiera que aprendamos a crecer y madurar la fe. Por nuestro gran rescate que hizo nuestro Señor por nosotros y siendo instrumentos de rescate por el Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia.